¿Qué pasaría si un ser creado dentro de tu mente de pronto comenzara a tener una personalidad propia? ¿Qué harías tú si algún día este se manifestara físicamente frente a ti? Pues por extraño que esto pueda parecer, este concepto ya existe y es originado en el budismo, donde se les conoce a estos seres como tulpas. No quisiera ahondar demasiado en el tema de qué son o qué significan, pues quizá eso requiera un video propio para alguna ocasión futura, pero por ahora voy a relatarte algunas anécdotas contadas por personas anónimas a través de internet, en donde los tulpas son los protagonistas de una verdadera historia de terror. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos sean todos a Mundo Creepy. Les habla su amigo Masketman y aquí comenzamos. Cuando tenía 15 años, conocí el concepto de los tulpas a través de un foro en internet sobre cosas espirituales. En ese tiempo yo era un joven bastante tímido y tenía pocos amigos, así que cuando me di cuenta de que, según lo que decía aquel blog, era posible crear una especie de amigo imaginario permanente, no dudé ni por un segundo en al menos intentarlo. Seguí todos los pasos al pie de la letra y, decepcionado, me percaté de que al parecer mi experimento no había funcionado, pues por más que lo intenté, no conseguí ver o escuchar algo. Los días pasaron e incluso yo comenzaba a olvidar todo sobre el tema. Sin embargo, alrededor de una semana y media después, tuve un sueño donde me encontraba con mi tulpa. Él era realmente impresionante. Físicamente era idéntico a mí, pero tenía una personalidad muy diferente. Verlo me causaba mucha paz y admiración, pues en mis ojos él era sumamente sabio. Mi primera charla con él fue bastante gratificante, ya que me dio muchos consejos sobre cómo mejorar todo lo que me rodeaba. Me alentaba a ser menos tímido y me ayudaba también a superar mis temores. Al despertar a la mañana siguiente, me sentí sumamente confundido, pues no podía asegurar si aquello había sido tan solo un sueño o si realmente había sostenido una conversación con mi tulpa. La noche siguiente obtuve la respuesta, pues de nuevo soñé con él y desde ese momento se convirtió en mi mejor amigo. Recuerdo que él me guiaba a través de los sueños, me enseñaba a controlar todo lo que había dentro de ellos y siempre parecía estar preocupado por mi bienestar. Incluso recuerdo que sentía que él era una especie de hermano mayor para mí. Esto duró varias semanas y mi vida fuera de los sueños comenzaba a mejorar progresivamente gracias a los consejos que recibía de mi tulpa. Desafortunadamente, todo comenzó a cambiar de un día para otro. La primera vez que noté este cambio fue cuando me di cuenta de que alrededor de él ya no se sentía la misma paz que antes, además de que los consejos que me daban eran un poco más pesimistas. Me decía cosas como que lo mejor era alejarme de los demás para así evitar tener conflictos, entre otras cosas que ya no recuerdo muy bien. Al pasar de los días, el entorno dentro de mis sueños se volvía más y más oscuro, al igual que su apariencia, que cada vez distaba más de la mía, pasando por una serie de cambios, tanto físicos como emocionales. En una ocasión, recuerdo que simplemente lo vi llorando inconsolablemente. En otras, me decía una serie de palabras que no tenían ningún sentido, algo que de hecho me aterró bastante.
La última vez que lo vi, recuerdo que ya no se parecía en lo absoluto a mí. Las cuencas de sus ojos parecían estar vacías y de la boca le brotaba una especie de líquido negro que estoy bastante seguro de que contenía bichos, los cuales caminaban a través de su barbilla y de su cuello. En ese sueño, él ya no me daba consejos. En cambio, me ordenaba que hiciera cosas horribles mientras me insultaba y me agredía físicamente. Esa noche desperté llorando, agitado y lleno de sudor. Sin embargo, y a pesar de mi constante terror a lo largo de todo el día, esa fue la última vez que soñé con él. Me siento afortunado de que las cosas no escalaran a algo mayor, pero nunca logré entender bien qué fue lo que ocurrió. De hecho, ni siquiera estoy completamente seguro de si mi tulpa existió realmente en algún momento o todo fue simplemente una serie de sueños muy extraños. En la actualidad, todavía tengo un tulpa, y de hecho podría decir que él es mi mejor amigo, pues además de que actúa como una persona completamente real, es alguien que jamás me ha juzgado y me ha apoyado en momentos sumamente difíciles. Sin embargo, pocos meses después de que creara a Damián, mi primer tulpa, un día apareció aparentemente de la nada un segundo tulpa. Fue bastante extraño, pues incluso Damián parecía estar totalmente confundido. Este segundo tulpa se negaba a decirme su nombre y no quería que yo tampoco le pusiera uno. De hecho, él era bastante agresivo y grosero conmigo y manifestaba deseos de irse lejos de mí, pero se quejaba constantemente porque según él no podía hacerlo. Al paso de los días yo me sentía harto ya de él y discutíamos constantemente, hasta que un día cambió de forma súbitamente, convirtiéndose en una especie de alacrán o de araña y comenzó a amenazar a Damián, diciendo que él se iba a quedar con su lugar. Sinceramente yo estaba aterrado, pues no tenía realmente experiencia con este tema, así que lo único que se me ocurrió fue intentar concentrarme para eliminarlo, cosa que parecía no resultar y de la cual de hecho él se mofaba constantemente, diciendo que se quedaría para siempre y que un día me iba a asesinar mientras yo durmiera. Finalmente tuve que ir a buscar ayuda profesional y después de un par de meses, al fin pude deshacerme de él. Fue sin duda algo escalofriante, pues mi relación con mi primer tulpa siempre fue bastante buena. De hecho, Damián se ha ido de vez en cuando, incluso estuve un par de años sin verlo, pero al final siempre regresa, y como dije antes, se ha convertido en mi mejor amigo con el paso del tiempo. Esto no es exactamente aterrador, pero esta es mi experiencia. Evitaré entrar en demasiados detalles de por qué creé a Wendy, mi tulpa, pero solo diré que yo estuve involucrada con el budismo durante gran parte de mi vida y un día finalmente pude crear uno. Wendy me acompañó durante varios años. Ella se comportaba más como una compañera de cuarto que como un ser creado por mi mente, pues por las noches ella se iba a dormir al sofá e incluso a veces salía a pasear sin mí. Al principio fue bastante extraño, pero hablar con ella siempre me hizo sentir bien y su personalidad fue evolucionando con el paso del tiempo, hasta el punto en el que a veces realmente olvidaba que era un tulpa y no una persona real. Sin embargo,
Cuando terminé la universidad, recuerdo que comencé a notar que Wendy se volvía más y más reservada. A veces, simplemente ya no me respondía cuando le hablaba y en general presentaba los mismos síntomas que una persona que sufre depresión. Yo no entendía muy bien qué estaba ocurriendo, pues al ser una creación de mi mente, no tenía mucho sentido para mí que ella sufriera cosas como la depresión o las enfermedades en general. Pero al parecer esto sí era posible, pues durante un par de semanas su estado solo empeoró con cada día que pasaba, y finalmente un día me dijo que ella estaba muriendo, que de alguna forma lo sabía y que la perdonara por abandonarme. Lloré como nunca en mi vida aquel día, pues ella simplemente salió de mi habitación, caminó hacia la entrada de la casa y desapareció para siempre. Unos días después, conocí al hombre que se convertiría en mi esposo, y no puedo evitar pensar que quizá ella, sin saberlo, había cumplido la función de acompañarme en aquellos difíciles años, hasta que, por decirlo de alguna forma, me dejó en las manos de mi esposo. Todavía la extraño de vez en cuando, y me pregunto si existirá de alguna forma todavía dentro de mi mente. Esto de hecho me ocurrió hace unos cuantos meses. Hace ya un par de años que me interesé mucho por el budismo, pero fue hasta hace poco tiempo que comencé a practicarlo por mi cuenta, y fue ahí donde leí acerca de los tulpas. Me considero una persona muy tranquila y espiritual, así que un día decidí intentarlo, esperando los mejores resultados, ya que realmente es difícil que algo me llegue a perturbar. Después de que realicé, digamos, el procedimiento para crear un tulpa, inmediatamente comencé a sentirme acechado, perseguido, observado. Sentía que nunca estaba realmente solo y la sensación era de verdad espeluznante. Entre más pasaban los días, las cosas iban escalando más y más. Al principio, como dije, solo sentía una especie de presencia cerca de mí, pero después comencé a sentir que literalmente una persona estaba a un lado de mí todo el maldito tiempo. Casi podía sentir su respiración en mi cuello y a veces incluso sentí una especie de calor corporal que parecía emanar de lo que sea que estuviera ahí. Llegué al punto en el que ya no podía conciliar el sueño, y cuando lo hacía me despertaba un par de horas después completamente asustado, y a veces incluso sentía como si una mano helada de pronto me tocara, despertándome. Evidentemente, esto me afectó en un nivel demasiado personal, pues mi rendimiento en el trabajo disminuyó drásticamente. Me sentía distraído, cansado y sumamente nervioso. Estuve a punto de ir a un psiquiatra de hecho, pero algo extraño entonces pasó. De un día para otro, simplemente todo se detuvo. Sin explicación alguna, aquel sentimiento desapareció, al igual que todas las demás cosas. Mi vida dio un cambio bastante drástico. Pude por fin dormir tranquilamente y me sentía con más energía, con más ganas de hacer las cosas. Todavía practico el budismo, pero ahora soy mucho más precavido con las cosas que intento hacer, pues la mente puede realmente hacer cosas muy escalofriantes. O al menos eso es lo que quiero pensar, que todo estuvo dentro de mi cabeza. Hace poco tiempo supe acerca de los tulpas, y de hecho esto que contaré me ocurrió antes de que conociera el concepto.
Durante toda mi vida, yo tuve una especie de voz dentro de mi cabeza, con la que a veces cuando me sentía estresada por algo, solía sostener charlas. Yo creía que se trataba de algo normal, algo que a todo el mundo le pasaba, y después de platicar con algunos amigos, creo que hasta cierto punto eso es verdad. El problema es que con el paso de los años, mientras yo crecía y maduraba, esta voz lo hacía también, y de hecho llegó un punto en el que, sin darme cuenta, ya tenía una especie de personalidad propia, y yo realmente no controlaba lo que esta voz decía. Incluso en algunas ocasiones solíamos sostener discusiones bastante cortas. Recuerdo que hubo una época en la que esto pareció tomar más fuerza, ya que a veces, sin que yo lo esperara, escuchaba que me hablaba. No eran cosas muy profundas, ni nada por el estilo, era más como que me avisaba de ciertas cosas. Me recordaba, por ejemplo, mandados que tenía que hacer, me avisaba que había un charco frente a mí para evitar que lo pisara, entre otras cosas similares. Un día, mientras estaba camino a casa después de salir del trabajo, entré a la estación del metro y me percaté rápidamente de que ésta estaba más vacía de lo habitual, una mala señal en la ciudad donde vivo, pues en estas circunstancias es en las que suele haber robos o ataques de parte de algunos maleantes que aprovechan la ausencia de testigos. Desafortunadamente para mí, esta no fue una excepción, pues mientras caminaba hacia la estación en la que tomaría el metro, pude darme cuenta de que un par de hombres venían caminando detrás de mí a una distancia moderada, pero lo suficientemente cerca como para que, si de pronto comenzaran a correr, me podrían alcanzar fácilmente. Yo apresuré el paso y me di cuenta de que el vagón se estaba acercando, así que mi única esperanza era que dentro hubiera más personas, asustando así a estos sujetos que claramente no tenían buenas intenciones. Finalmente llegué al mismo y fue entonces cuando ellos comenzaron a correr rápidamente hacia mí. Yo entré al vagón notando que este estaba completamente vacío. Recuerdo que incluso empecé a llorar, sabiendo que lo próximo que ocurriría sería realmente malo para mí. Sin embargo, cuando estos hombres entraron al vagón, ya con un par de navajas en sus manos, yo corrí hasta la parte trasera del sitio y ahí pude notar algo que no había visto antes. Había una persona, cubierta por un gran saco de color oscuro y un sombrero, que estaba sentada cerca de donde yo estaba. Me di cuenta de que ellos también notaron de pronto su presencia, pero confiados, siguieron avanzando hacia mí. Aquella persona se puso de pie y se acercó a ellos de forma veloz. No sé qué fue lo que ocurrió exactamente, pero ambos, claramente aterrados, salieron corriendo del vagón, que se estaba ya cerrando, y detrás de ellos, la figura también salió. Momentos después, mientras todavía mi corazón palpitaba muy fuerte, escuché aquella voz dentro de mi cabeza que dijo lo último que la escuché decir, al menos hasta el día de hoy. No te preocupes, todo estará bien. No tengo ni la más remota idea de qué ocurrió aquella noche. Y no sé por qué, desde ese entonces ya no puedo escuchar más a la voz que me acompañó durante prácticamente toda mi vida, pero estoy seguro de que alguien o algo salvó mi vida ese día. No olvides seguirme a través de todas mis redes sociales para estar al tanto de las noticias del canal y en donde puedes, entre muchas otras cosas, participar en dinámicas para que tus anécdotas aparezcan en un video y votar por temas para próximos videos. Puedes encontrarme como @KevinMasketman en Twitter, Instagram y Facebook. Te espero por allá. También cuéntame, ¿qué te parecieron estas anécdotas? ¿Te ha ocurrido a ti algo similar? Comenta tu historia aquí abajo y con gusto la voy a leer. Si te gustó el video, me ayudaría muchísimo si lo compartes, y si quieres saber antes que nadie cuando subamos uno nuevo, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Puedes hacer esto fácilmente dando clic en el botón que aparece ahora mismo en tu pantalla.
Así que, sin nada más que añadir por esta ocasión, se despide de ustedes su amigo Masketman. Hasta la próxima.